Buenas noches, estimado auditorio. Bienvenidos a nuestra tercera conferencia de este ciclo sobre el humanismo integral y solidario. A nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, del Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey y del Encuentro Ciudadano por la Paz, les agradecemos que nos acompañen de nueva cuenta el día de hoy para cerrar este ciclo tan importante de reflexiones en torno al humanismo. Quiero comentarles que la intención, pues sí, es tener estas tres conferencias, este ciclo de conferencias, pero vamos a llevar a cabo un trabajo hacia adelante en el que intentaremos procurar desarrollar un poco estos temas para contar con algunas herramientas que nos sirvan para una narrativa que pueda llevar este mensaje humanista pues más allá de, digamos, de las aulas de las universidades o de los centros de pensamiento. Y entonces el día de hoy vamos a abordar el tema acerca de la posibilidad de un humanismo cristiano. Ya analizamos las diferentes perspectivas con el maestro Francisco Anaya, analizamos la semana anterior con el doctor Alejandro Gutiérrez el tema del transhumanismo y el día de hoy nos acompaña de nuevo para hacer este planteamiento sobre el humanismo cristiano. Entonces, buenas noches, doctor Alejandro, buenas noches, eh, Jorge, si quieres presentar a nuestro conferencista. Como no, buenas noches Rafa, buenas noches doctor Manuel. Pues bueno, lo presentamos nuevamente, ya para los que no vieron el programa pasado, que quedó grabado, lo pueden consultar en las páginas de Facebook. Es el doctor Manuel Alejandro Gutiérrez González, cuenta con estudios en Ingeniería Mecatrónica por la Universidad La Salle, en Ingeniería Biónica por el Instituto Politécnico Nacional, es licenciado en Filosofía, maestro en Administración por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es maestro en Ética Social por el Centro de Investigación de Ética Social, CIES, Fundación Aleteya. Es maestro en Humanidades y doctor en Humanidades por el Centro Universitario de la Ciudad de México. Actualmente es estudiante del doctorado en Filosofía con orientación a los fundamentos de Ciencias Naturales y Cognitivas por la Universidad Austral, teniendo como temas de investigación el espacio de trabajo neuronal global de Stanislas, a ver, dime, ayúdame por favor. Den, Stanislas Den. Creación y evolución en los escritos pontificios de Benedicto XVI. Cuenta con diplomados en intervención pedagógica por la UNSA, en desarrollo de competencias digitales docentes por la UPAEP, en pensamiento de Santo Tomás de Aquino por la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino y también de inteligencia artificial por la Universidad de Helsinki. Ha sido docente de la preparatoria UPAEP en Santiago I y UPAEP Cholula, en el Instituto Puebla, en la Universidad Católica Lumen Gentium, preparatoria de la Universidad La Salle y en muchas otras instituciones más. Y también ha colaborado en el desarrollo de planeación y ejecución de varias maestrías en diferentes universidades. Actualmente es director del Centro para el Desarrollo Sostenible y del Bien Común, director de la Cátedra Blas Pascal y director de la Società Internazionale Tommaso d'Aquino, sección Juvenil México. Y además, por si fuera poco, pues es, como decíamos la vez pasada, es violinista y violonchelista amateur. Entonces, pues como ven, sabe del tema que nos va a platicar y es un honor tenerlo aquí con nosotros. Manuel Alejandro, es tuyo el micrófono. Perdón, voy a interrumpir. Se me pasaba a comentar que, bueno, este ciclo de conferencias, en donde amablemente nos ayuda el doctor Alejandro Gutiérrez, pues lo estamos haciendo también en colaboración con la Universidad Tecnológica de Querétaro y el centro que él preside, que es el Centro para el Desarrollo Sostenible y el Bien Común, también ahí de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Perdón, se me estaba pasando a hacer el comentario, pero es muy importante que lo señalemos. Y ahora sí, una disculpa. Adelante, doctor, por favor. Oh, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Rafa, muchas gracias Jorge también por la presentación. Y bueno, pues lo que comentábamos y también lo que ya estaba comentando al inicio Rafa, la situación de hablar del humanismo y también de todas las posturas que hay, ¿no?
Normalmente cuando hablamos del humanismo, pues para todos los que estamos en un ambiente cristiano, pues inmediatamente pensamos que solamente existe el humanismo cristiano, pero bueno, también hay varias posturas de cómo poder comprender el humanismo. También comentaba la semana pasada que Feuerbach propone un humanismo ateo, perdón. Ya con Marx empieza a desarrollarse y a gestarse con mayor contundencia. Y bueno, pues veíamos también el tema del humanismo, transhumanismo y del posthumanismo. Diríamos todavía que lo que presentamos la semana pasada se queda corto con la visión que propone el transhumanismo, porque en realidad lo que se busca es llegar a un posthumanismo, es decir, lo que está más allá del humanismo, es decir, la aniquilación total de lo que es el ser humano, porque no estamos de acuerdo, no estamos conformes, no estamos satisfechos con ser seres humanos. Ya no queremos tener este cuerpo, esta carne, esta sangre, sino que queremos hacer mejoramientos en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Y bueno, dada, digamos, como que todo este contexto, pues lo que yo quisiera decir ahora en esta última sesión, pues es una visión de un humanismo que a mi modo de ver y a mi modo de entender es realmente el humanismo como tal. De hecho, uno de los autores franceses, uno de los filósofos franceses del siglo pasado que se llama Henri de Lubac, menciona en el humanismo ateo, el drama del humanismo ateo, que el cristianismo es el único humanismo que se puede entender, porque todas las demás propuestas de humanismo pues atentan contra lo que es el ser humano o atentan contra lo que es realmente el humanismo como tal. Por lo tanto, me parece que esta propuesta de Henri de Lubac es una visión bastante extremista. De hecho, para muchas personas es el extremo de todo el pensamiento y que no se puede pensar solamente el humanismo desde el cristianismo, sino que más bien habría que pensar que realmente existen diferentes humanismos. Y para ello, bueno, pues la propuesta es justo lo que podríamos decir como cuál es el modelo de humanismo que estamos queriendo o cuál es el modelo de humanismo que queremos llegar y cuál es la propuesta que hace el cristianismo como tal. Y bueno, el título tiene una connotación bastante religiosa, teológica también, pero habría que entender a qué nos referimos con que Cristo es el nuevo Adán, que también es una postura o que también es un argumento que aparece en las Sagradas Escrituras. Y bueno, para poder entender qué es el nuevo Adán, pues tenemos que hacer referencia a quién es Adán. Y para ello, bueno, me quiero basar primero en esta figura que tenemos a la izquierda, que es una escultura de Auguste Rodin, eh, y que es famoso Rodin por la escultura del Pensador. En México y especialmente en Ciudad de México, si uno va al Museo Sumaya, pues podrá encontrar la Puerta del Infierno, que es famosa, que solamente hay 8 eh, réplicas de esta puerta y que también ahí se encuentra la escultura del Pensador. Y bueno, me parece bastante sugerente esta escultura de Adán que realiza también Auguste Rodin, porque manifiesta cómo fue, digamos, hecho, creado Adán y que es el primer ser humano. Lo más interesante de todo la escultura, pues es justamente la mano derecha. Cómo es que se encuentra la mano derecha y especialmente el dedo índice. Recordarán que, bueno, pues nosotros como seres humanos, pues normalmente estamos apuntando todas las cosas con nuestra mano, pero especialmente con el dedo índice. Y de ahí decimos que nosotros indicamos. ¿Qué cosa está indicando Adán? Eh, pues pareciera que indica a su pie, pero en la realidad es que no indica el pie. Está indicando cuál es el origen de Adán, cuál es su origen. Es decir, está indicando el suelo, está indicando la tierra.
recordarán también que la palabra Adán del, del, del hebreo, del arameo, justamente, pues viene de Adama, que significa tierra. Entonces, Adán, que es tierra, está indicando su origen, que es la tierra, pero se yergue ante lo divino, se yergue como si fuera hecho por otra cosa más que no es la tierra. Y bueno, recordarán también lo que dice las Sagradas Escrituras, especialmente el libro del Génesis, cuando menciona cómo Dios ha creado al ser humano. Y hay dos versiones de la creación del ser humano. La primera, en el libro del Génesis, en el primer capítulo, que menciona una idea sumamente interesante. Después de que Dios crea todas las cosas, de que crea el sol, la luna, las estrellas, la tierra, la luz, crea también las aguas de arriba y las aguas de abajo, separa las aguas de abajo con la tierra, también crea la vegetación, los animales. Pues en todos estos momentos, pues siempre dice la Sagrada Escritura, y Dios dijo, es decir, habla de una sola persona. Pero cuando Dios crea al ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos ya no es la primera persona del singular, sino que ahora es la primera persona del plural. Ya no está hablando en una concepción unitaria, sino ya está pensando en otras personas que están también colaborando en la creación de Dios. Pero antes de hablar de esta colaboración divina en la creación de Dios, pasemos especialmente a una de las interpretaciones que hace uno de los padres de la Iglesia, especialmente Gregorio Nacianceno, que cuando reflexiona sobre este pasaje de la Biblia, dice que cuando Dios habla y dice hagamos al hombre, lo que está queriendo decir este pasaje de la Biblia es que Dios llama a la luz, Dios llama a la tierra, Dios llama a las aguas, Dios llama al sol, a la luna, a las estrellas, a los árboles, o la vegetación, a los animales, para que junto toda la creación con Dios creen un nuevo ser que no existía en el universo y que es el ser humano. Por eso cuando dice esta interpretación de Gregorio Nacianceno, hagamos, dice, Dios invita a toda la creación para que tome posesión de ella, invita a un nuevo rey a gobernar a esta creación y lo introduce, dice Gregorio Nacianceno, lo introduce procesionalmente al palacio. Y entonces, Gregorio Nacianceno lo que dice es que Dios primero crea todas las cosas para que también todas las cosas puedan ayudar a la creación de un nuevo ser, que es algo totalmente novedoso en todo el universo, que es el ser humano. Pero lo interesante que viene en el libro del Génesis, en el capítulo 2, es cuando Dios dice que, o el libro del Génesis menciona que ya Dios había creado todas las cosas y Dios estaba esperando a que lloviera para que con el descenso del agua de la lluvia empapara la tierra y a partir de ello se formara el barro. Y Dios en su Trinidad dice la Sagrada Escritura que, bueno, pues Dios con sus manos moldea, con sus dedos hace y crea la figura del ser humano
y después le insufla, le sopla en la nariz para que tenga este hálito de vida y tenga una vida intelectual. Pero si nos quedamos así, pues podríamos, yo preguntaría, si Dios es inmaterial, si Dios es espíritu, pues ¿cuáles son las manos de Dios? Porque solamente los seres materiales, especialmente los seres humanos, nosotros tenemos manos. Somos los únicos seres que tenemos manos porque tenemos cuerpo, pero la Biblia se atreve a decir que Dios crea al ser humano con sus manos y con sus dedos. Otra interpretación de los padres de la iglesia sobre el libro del Génesis en este segundo capítulo, sobre la creación del ser humano, especialmente de Adán, dice que la mano derecha de Dios es Cristo y la mano izquierda es el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo la Trinidad está imbuida, está comprometida en la creación de un nuevo ser. Y así también entonces podemos entender la explicación que hace el libro del Génesis en el primer capítulo cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, no solamente lo que San Gregorio de Niza está diciendo de la creación del ser humano a través de toda la creación, todo sobre los vegetales, los animales y todos los elementos minerales, sino que la Santísima Trinidad también está en su misma esencia comprometida en la creación de un nuevo ser. También hay otras interpretaciones bíblicas que mencionan que cuando Dios observa, cuando el Padre observa al Hijo, ya está pensando en la creación de Adán para que después el Hijo pueda encarnarse, pueda tomar esta condición humana. Entonces, quise empezar justamente con esta visión de Rodin, de esta escultura, porque justamente Adán significa tierra, significa barro, y se nos ha olvidado especialmente que nosotros venimos del barro, y Adán en esta escultura nos lo quiere seguir recordando, nos está mostrando con el dedo cuál es su origen. Pero cuando observamos al segundo Adán, que es Cristo, y especialmente estas imágenes paleocristianas antiguas, vemos como Cristo, que es Pantocrator, la traducción normalmente se dice que es como creador de todas las cosas o creador del cielo y de la tierra, pero la verdad es que es una mala traducción y tendría que ser el gobernante o el gobernador de todas las cosas. Vemos cómo Cristo Pantocrator en esta imagen, en este icono, está utilizando también la mano, está utilizando los dedos para, bueno, pues sí, tiene todo un significado, pero también está apuntando hacia el cielo. Mientras que el primer Adán está apuntando hacia el suelo, el segundo Adán está apuntando hacia el cielo, está apuntando hacia arriba. La iconografía cristiana siempre cuando hace esta hagiografía, cuando lee las escrituras y va pintando a Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible, pues siempre pone a Cristo con esta postura de la mano, porque pues tiene muchísima representatividad. Además de que está apuntando hacia el cielo, pues está escrito en esa mano el nombre de Jesucristo. Ahí, aunque no aparezca, dice Jesús. Y además también lo que está mencionando la mano de Jesús es la Santísima Trinidad y también está mencionando y además la cruz por la cual va a pasar. Entonces tenemos estas dos imágenes. Tenemos la imagen de Adán, que es una criatura, que es alguien que está apuntando hacia el suelo, que está apuntando una parte de su origen, que es el ser barro, pero el segundo Adán está también teniendo una postura apuntando hacia el cielo, diciendo que su origen no es la tierra, sino que él es el creador, es el que gobierna todas las cosas, gobierna a las criaturas
especialmente al ser humano. Y entonces, pues sabemos todo el drama que sucede y sabemos todo el drama que pasa el ser humano, especialmente Adán y Eva, por la desobediencia, la primera desobediencia que tiene el ser humano, que es no comas del árbol del fruto prohibido, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a partir de ello, pues viene el castigo, viene que la separación que nosotros tenemos con también nuestro origen, que es Dios mismo, y nos ocultamos ante la vista de Dios. No queremos que se nos descubra, o Adán y Eva no quieren que se descubra toda esta visión, toda esta pena, toda la vergüenza que ha cubierto ahora por la desobediencia, y entonces se esconden y somos separados de ellos. Pero la realidad es que cuando Jesucristo, nuestro Señor, se encarna, toma esta carne mortal, el que es inmortal se hace mortal, pues tenemos la situación muy interesante que cuando sufre la pasión, cuando está experimentando en su carne todo el dolor por el pecado del ser humano, por el pecado que cometieron nuestros primeros padres, el pecado que cometieron todos los seres humanos antes de Cristo, en tiempos de Cristo y después de Cristo, pues en este momento específico hay unas palabras que salen de la boca de este Poncio Pilato y que en griego dice idú antropos, que en latín lo traducen como ecce homo, y por esa razón, a partir de esta idea del ecce homo, muchos pintores y también muchos escultores van a representar esto. ¿Y qué es lo que significa? Significa, he aquí al hombre, ved al hombre. Si bien normalmente cuando hacemos esta traducción o cuando lo leemos o cuando lo escuchamos de las Sagradas Escrituras, pues pensamos realmente en Cristo que está sufriendo, pues la realidad es que hay algo, una interpretación todavía que nos quiere decir las Sagradas Escrituras y que tal vez no estamos viendo. Gracias a nuestros pecados, gracias a todas nuestras desviaciones, gracias a toda nuestra desobediencia, pues hemos lastimado nuestra imagen de ser humano. Aquí Poncio Pilato nos está mostrando realmente cómo a través de todas las ideologías, cómo a través de todos nuestros pensamientos, de nuestras malas acciones, de nuestros pecados, estamos desfigurando la imagen del ser humano. Pero no solamente la imagen del ser humano, sino realmente la imagen de quien es perfectamente el hombre. Primera forma entonces de entender esta frase de Poncio Pilato, el ecce homo, mirad al hombre, es vean cómo ustedes mismos, por sus pecados, han desfigurado lo que es ser realmente hombre. Primera interpretación. Segunda interpretación de vean al hombre o ecce homo es todos como seres humanos estamos tratando de alcanzar una humanidad. Estamos tratando de ser los mejores seres humanos. Aristóteles, en el libro de la Ética Nicomaquea, empieza diciendo que todo agente obra por un fin. ¿Y cuál es el fin por el cual obramos todos los seres humanos? Dice Aristóteles, la eudemonía, que normalmente se traduce como felicidad o también actualmente tiene como 50 o 60 años, que se traduce como florecimiento. Es decir, la maduración. Todos los que tienen hijos quieren que sus hijos vayan madurando, que vayan alcanzando una plenitud de ser hombre y de ser mujer, una plenitud de llegar a esta maduración humana. De hecho, tan es así que en México, por ejemplo, celebramos
los 15 años, ¿no? Que estamos celebrando la maduración de una niña a convertirse realmente a una mujer. Todos nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra naturaleza, el deseo de maduración, el deseo de plenitud, el deseo de llegar a ser buenas personas, el deseo de llegar a ser buenos hombres y buenas mujeres. Pero ¿dónde tenemos el modelo para poder llegar a ser buenos hombres y buenas mujeres? Y Poncio Pilato nos dice, he aquí el hombre, he aquí el ser humano. Todos ustedes están desviados, todos ustedes se encuentran vagando por el mundo tratando de seguir ideologías, tratando de seguir filosofías, tratando de seguir tal vez, ahora diríamos youtubers, diríamos también tiktokers, pero esos no son realmente lo que quieren llegar a ser. Yo les muestro, dice Poncio Pilato, cuál es el modelo a seguir y nos presenta a Jesucristo. Entonces, me parece muy interesante y muy importante esta idea. Uno, el modelo a seguir para ser buenos hombres y buenas mujeres, el modelo a seguir para nuestra humanidad no es un humanismo ateo, no es un humanismo materialista, no es un humanismo histórico, no es un humanismo biomejorado, no es un humanismo tecnológico. Realmente el humanismo nos lo está mostrando Cristo. Segundo elemento, pero por nuestros pecados, por nuestras desviaciones, por nuestras desobediencias, nosotros hemos ido lastimando realmente la imagen de Cristo. Una situación que también se tomó un poco chusco, recordarán una imagen que estaba en una iglesia en España y llamaron a una restauradora para mejorar esa imagen de Cristo. Y la verdad es que no era nada buena esa pintora e hizo de la figura de Cristo algo totalmente grotesco, una situación que se llevó a burla. Pues eso es realmente lo que está pasando. Tenemos la imagen de la humanidad que queremos alcanzar, pero nosotros vamos desdibujando esa imagen. Tomás de Aquino, cuando habla en la Suma Teológica, en la segunda secunde pars, cuando habla, en la primera secunde pars, cuando habla sobre la ley y especialmente sobre la ley natural, dice Tomás de Aquino que la ley natural es un reflejo de la ley eterna y que ese reflejo de la ley eterna está inscrita en la naturaleza del ser humano y utiliza un pasaje de las Escrituras que dice, tu rostro, Señor, está impreso en nuestra mente. Tu rostro, Señor, está impreso en nuestra naturaleza. Y porque está impreso el rostro de Dios en nosotros, podemos con nuestra inteligencia, dice Tomás de Aquino, utilizando nuestra razón, conocer la ley natural. Y conociendo la ley natural podemos conocer la ley eterna, pero siempre y cuando nuestra razón sea recta. Si nuestra razón está nublada, si nuestra razón está guiada por nuestras pasiones, por nuestra concupiscencia y por nuestra irascibilidad, si estamos guiados por nuestros placeres, está tan nublada nuestra inteligencia, nuestra razón, que nos es imposible ver la ley eterna, nos es imposible ver la ley natural y por lo tanto vamos desdibujando la naturaleza humana. Ya no nos parece evidente que es persona, ya no es evidente que es un ser humano. Sumamente interesante todavía más para aquellas personas que rezan la liturgia de las horas, cuando en la liturgia de las horas se reza el tiempo de Semana Santa y el tiempo de la Pasión de Cristo en la segunda semana, el día martes.
hay una antífona, perdón, en Cuaresma. En Cuaresma hay una antífona el martes, la segunda semana del martes, la segunda semana en martes. La antífona dice: eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Sí, podríamos ver perfectamente la imagen de Jesucristo, que es el más bello de todos los seres humanos. Y ese es el modelo que queremos seguir. Pero el martes de Semana Santa, que ya estamos a punto de entrar a toda la pasión, la antífona cambia y cambia por esta frase o esta idea que aparece en el libro de Isaías, que dice, ha sido tan lacerado el siervo de Yahvé que ya no encontramos ningún aspecto humano en él. Nos da asco el aspecto humano de Cristo. Me parece que la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson refleja perfectamente cómo al lacerar el cuerpo de Cristo ya no tiene aspecto humano. De hecho, se queda bastante corto. Pudo haber sido más sangriento, pero aún así manifiesta que por los cardenales, por nuestra impiedad, por nuestra iniquidad, por nuestros pecados, laceramos la belleza de Cristo, que ya no tiene aspecto humano. Entonces, si hablamos de cuál es el humanismo que propone el cristianismo, pues tenemos que entender estas dos visiones. La primera de ellas, que es la suma belleza, la hermosura que es Cristo mismo, pero, porque también es Dios, pero en su humanidad por los pecados, nosotros hemos desfigurado esta imagen bella que es Cristo y ya no encontramos en él aspecto humano. Cada vez que nosotros cometemos algún pecado, cada vez que nosotros cometemos un mal de pensamiento, palabra, obra y omisión, nosotros estamos desfigurando la imagen de Cristo y estamos desfigurando la imagen de la humanidad en las demás personas. Holbein, el joven, hizo esta imagen, pintó esta imagen que es justo como el cuerpo de Cristo ya está corrupto, o empieza a corromperse, mejor dicho. Ya es el sábado santo, ya han sepultado el cuerpo de Cristo y parece ser muy atroz. Vemos cómo ya empieza un poco el tema de la corrupción del cuerpo. Vemos cómo la mano de Cristo, volviendo otra vez a la misma idea, el dedo de Adán indica el suelo, indica su origen. Cristo Pantocrator indica justamente el cielo, indica hacia arriba, pero ahora que ya se ha muerto Cristo, su mano ya ni siquiera está viva. Ya vemos cómo está ennegreciéndose. Vemos cómo también el rostro de Cristo ya es de un ser que ha muerto, ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué poner esta imagen? Bueno, por la siguiente descripción que hace Benedicto XVI. Fyodor Mikhail Dostoyevsky, cito a Benedicto, en su obra El idiota, de hecho, para quienes son fanáticos o han leído alguna vez a Dostoyevsky, siempre se recomienda empezar leyendo El idiota, después Crimen y Castigo y por último Los hermanos Karamazov. Hace decir al protagonista, el príncipe Miskin, a la vista del cuadro de Cristo muerto en el sepulcro, es decir, obra de Hans Holbein el joven, un cuadro así podría incluso hacer perder la fe a alguno. En efecto, el cuadro representa con crudeza los efectos devastadores de la muerte en el cuerpo de Cristo y, sin embargo, precisamente en la contemplación de la muerte de Jesús, la fe se refuerza y recibe una luz resplandeciente cuando se revela como fe en su amor indefectible por nosotros, que es capaz de llegar hasta la muerte para salvarnos. En este amor que no se ha sustraído a la muerte para manifestar cuánto me ama, es posible creer.
Su totalidad vence cualquier suspicacia y nos permite confiarnos plenamente en Cristo. Es decir, que no solamente nosotros podemos ver y pensar el humanismo cristiano solamente con aquello que nos ha dicho Poncio Pilato. Vean con crudeza cómo han eliminado la humanidad en Cristo. Todavía utilizando las palabras de Dostoyevsky en Minsky, esta imagen puede hacer perdernos la fe. ¿Quién seguiría a una persona muerta? No hay seguidores de Napoleón Bonaparte, no hay seguidores de Marco Aurelio en la actualidad. Han pasado más de 2000 años, han pasado 300 años de la muerte de Napoleón Bonaparte y no hay seguidores. Pero la muerte de Cristo todavía nos hace decir que hay varios discípulos que siguen creyendo, pero no creen en un ser muerto. Creemos en una persona que sigue viviendo, porque Dios es el viviente. ¿Y qué es lo que hizo realmente Cristo para que nosotros podamos seguir? ¿Cuál es el mensaje principal de Cristo para poder fundamentar un humanismo cristiano? Tenemos varias opciones, o mejor dicho, de todo lo que Cristo nos ha enseñado, todo se reduce en el amor. Si nos fijamos en toda la historia del pueblo de Israel, pues justo Moisés lo que hace es dicta más de 600 leyes para que todos los judíos la observen. Cuántos pasos tienen que dar en el Shabbat, en qué momento tienen que prender las luces del primer día del Shabbat, qué oraciones tienen que decir cuando se encienden las velas del Shabbat, qué animales tienen que comer, qué animales no pueden comer, si tienen pezuñas o no tienen pezuñas. Y les va dictando muchas leyes. Pero han olvidado que Dios les dio 10 mandamientos. Todavía regresemos a esta parte del Génesis. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, que se separen las aguas de arriba y de abajo. Y dijo Dios, que exista la tierra. Y dijo Dios, y así podríamos ir viendo, si leemos el Génesis hasta la creación del ser humano, encontramos que dijo Dios 10 palabras. Al inicio, en el libro de la creación, en el libro del Génesis. ¿Y qué significa esto? Nos está diciendo que desde el ámbito de la naturaleza, nosotros también encontramos el decálogo inscrito, pero como se nos olvidó y como se nos sigue olvidando, Dios da el decálogo, los 10 mandamientos, 10 palabras, para que no se nos olvide cuáles son estas leyes que nosotros debemos seguir observando. Pero cuando Cristo se encarna, empieza a hablar sobre la manifestación del reino de los cielos, reduce todo esto en amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todo el cuerpo, y amar al prójimo como uno mismo. Y lo encontramos también en el Evangelio de San Juan. Y Dios nos amó hasta el extremo. Dios los amó a sus apóstoles, a sus discípulos, hasta el extremo. Cuando Jesucristo, nuestro Señor, fallece, decimos en el credo de los apóstoles que descendió a los infiernos. ¿Por qué desciende a los infiernos Cristo? Que es justamente el sábado santo que estamos guardando reposo, porque Dios descansa también en este Shabbat, en este séptimo día, porque Cristo desciende para salvar a Adán y a Eva y a todas aquellas personas que estaban en el seno de Abraham. ¿Y qué significa esto? Bueno, Benedicto XVI dice que el infierno es el lugar donde no hay amor.
donde hay carencia de amor, donde hay una frialdad porque no existe el amor. Y Jesucristo desciende a los infiernos para colmar y plenificar ese lugar de amor y poder rescatar a todos los seres humanos que estaban esperando y aguardando la venida gloriosa de Cristo. La clave de la humanidad que Cristo nos está proponiendo, la clave que Cristo nos está diciendo es: hay que amarse los unos a los otros, hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Los teólogos y filósofos medievales lo entendieron, dejaron de lado a Aristóteles y dijeron: no basta con hacer el bien, cualquiera puede hacer el bien, de hecho, hasta los malos pueden hacer bien el mal. Y tan es así que tenemos al buen ladrón. ¿Era buen ladrón porque hizo buenos los robos o porque realmente se arrepintió y encontró la misericordia de Dios y entendió que Dios lo amaba hasta el extremo? Y a partir entonces del amor nosotros tenemos esta conversión. Es decir, nosotros que podemos estar inmersos en nuestros placeres, cuando la clave se nos da en el amor, nos volteamos hacia el amor. Tomás de Aquino tiene muchas frases bastante interesantes y bastante buenas sobre el amor. La primera de ellas es que el amante se convierte en el amado. Si el amante principal es Dios y nosotros somos los amados y realmente amamos a Dios, pues nosotros estamos deificándonos. Lo que buscaban todos los filósofos griegos y también un poco lo que también menciona el transhumanismo: queremos vivir en la eternidad, pero por nosotros mismos, por esta arcilla, por este barro, por mis propios esfuerzos no lo puedo llegar a completar. Necesito de Dios, y a ello pues ya Clemente de Alejandría, Orígenes y todos los demás padres de la iglesia, los capadocios, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, Basilio, empiezan a mencionar de la apoteosis. Sí, vamos alcanzando la divinidad, pero no es por mí, es gracias a Dios, porque yo me voy convirtiendo de alguna forma en lo que Él es. Y ahí está la clave, porque justo dice: Dios nos creó a imagen y semejanza. Imagen porque tenemos la inteligencia, la voluntad, la libertad, pero si nos asemejamos a Cristo, pues podemos alcanzar también la salvación. Por lo tanto, la humanidad o el cristianismo siempre propone la imagen de Cristo para poder salvarnos, para poder alcanzar la plenitud de la humanidad, la plenitud de lo que somos. Dostoyevsky tiene todavía esta frase también muy interesante y dice: la idea fundamental es la representación de un hombre verdaderamente perfecto y bello. Todos queremos representar, o mejor dicho, todos los poetas, todos los artistas, los escultores, los pintores, quieren siempre representar al perfecto ser humano, no solo de Rusia, sino también fuera de Rusia, que han intentado la representación de la belleza positiva, no lograron su empeño, pues era infinitamente difícil. Lo bello es el ideal, pero el ideal, tanto aquí como en el resto de Europa civilizada, ya no existe. Solo hay en el mundo una figura positivamente bella: Cristo. Si nosotros queremos seguir buscando artísticamente, si queremos seguir buscando a través de la representación pictórica, ¿cuál es la mejor propuesta de pintar a un ser humano, de pintar al perfecto hombre? No lo encontramos porque todos somos imperfectos. Solamente puede existir alguien perfecto, verdaderamente perfecto y verdaderamente bello, que es Cristo. Pero se nos ha ido desdibujando su imagen.
hemos ido perdiendo esta semejanza con Él. En el inglés hay una palabra que hace mucha referencia a lo que es el amor. Siempre hablamos en inglés de love, o cuando alguien ama a alguien, pues menciona este verbo, esta palabra, love. I love her. Pero Joseph Pieper menciona que hay una palabra que también se utiliza para el tema del amor, que es to like, que decimos me gusta, quiero, pero también cuando se hace la traducción, por ejemplo, del libro del Génesis que nos ha hecho imagen y semejanza, la semejanza se dice likeness. Cuando yo digo que algo es semejante a mí, es algo que es un likeness, es muy semejante. Entonces, cuando hablamos de la semejanza con Cristo, en realidad es porque justamente estamos tratando de amar como Cristo amó, hasta el extremo. Ya muy bien San Juan de la Cruz lo dice, en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Lo más importante, la ley primera, la ley universal de toda la humanidad que propone Cristo es amar realmente. Esa es la imagen verdaderamente perfecta y bella de que nosotros estamos aspirando. Queremos amar. Nosotros amamos, pero nuestro amor es bastante limitado. Nuestro amor debe asemejarse al amor que Cristo nos ha enseñado hasta el extremo. Tan es así que cuando leemos el Evangelio de San Juan, ya el último capítulo, cuando Cristo ha resucitado y cuando los apóstoles están pescando y lo ven a lo lejos, San Juan les dice a todos, es el Maestro, y se avienta San Pedro, nada, llega hasta donde está Cristo y viene la parte importante. Jesucristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? No le preguntó, Pedro, ¿eres santo? Pedro, ¿ya comiste? Pedro, ¿estás siguiendo los mandamientos? Pedro, ¿qué has pensado sobre la humanidad? No, le hace una pregunta muy concreta. Pedro, ¿me amas? Y la respuesta sencilla de Pedro es, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Y Jesús no se queda contento y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Y la tercera pregunta, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pero, así dicho en español, pues pierde toda su connotación, pierde todo lo importante que quiere decir Jesucristo a Pedro y lo que nos quiere decir a todos y a cada uno como seres humanos a través de Pedro. El primero de ellos vamos a verlo en latín. Jesús le pregunta a Pedro, Petrus diliges me. Y la palabra diliges, pues sí se traduce como amor. Pero la palabra diliges, o el verbo diliges, traducido es tienes dilección por mí. No solamente la dilección, sino es me has escogido a mí. Es decir, de todos estos, de todos los apóstoles, de todos los discípulos, de tu esposa, de tus hijos, de tu suegra, de todas aquellas personas, me has escogido a mí para amarme. Nos podríamos preguntar, y Jesús también nos lo podía preguntar, ¿me has escogido a mí a pesar de tu familia, a pesar de tus estudios, a pesar de tu trabajo, a pesar de tu apostolado, a pesar de tu sueldo, a pesar de tus preocupaciones? ¿Me sigues escogiendo a mí sobre todas las cosas? Y sinceramente nosotros como seres humanos, mortales, simples mortales, respondemos como Pedro, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro responde con la palabra, ego te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar, diligesme, Petrus, me diriges, me escoges a mí sobre todas las cosas.
Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Y ya Jesús dice, Pedro, ¿me amas? Ya le habla en su lenguaje, le habla con las palabras que él le está diciendo. Señor, tú sabes que solamente con eso te amo. Pero ahora veámoslo con la situación del griego. Jesús utiliza la palabra o el verbo agapeo. Y sabemos que el verbo o la palabra agape es una palabra que solamente le corresponde a la divinidad, solamente le corresponde a Cristo. Solamente es un amor de Dios hacia las criaturas. Y Jesús le pregunta, Pedro, agapei me, es decir, Pedro, ¿me amas con este amor divino? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que filei, tú sabes que te amo, es un amor bastante humano. Y entonces Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, agapei me, Pedro, ¿me amas con este amor divino? Y Pedro le dice, tú sabes que te amo con el amor humano. Y ya Jesús en la tercera pregunta le dice, Pedro, ¿me amas, filei, con el amor humano? Y por esa razón Pedro yo le dice, Señor, tú sabes todas mis limitaciones. Tú sabes que soy un ser humano que se equivoca, que comete pecado, que no está a la altura de la divinidad. Tú sabes que yo solamente te puedo amar con estas fuerzas. No te puedo amar con la fuerza de la divinidad. No te puedo amar como tú me lo estás exigiendo. Yo te amo solamente con mis propias debilidades. Y entonces Jesús ya le da la encomienda más contundente. Creo que justamente es lo que nosotros nos tendríamos que preguntar. ¿Qué tipo de humanidad estamos buscando? ¿Estamos buscando una humanidad que quiera alcanzar la divinidad por nuestras propias fuerzas o alcanzar la divinidad con Cristo y desde Cristo? Porque esta es la situación, tenemos ya la imagen divina, tenemos la imagen perfecta, sabemos quién es verdaderamente hombre, sabemos que ese ser humano, o mejor dicho, que Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, es verdaderamente perfecto y bello, y que solamente podemos alcanzar nuestra verdadera humanidad a través de Él. ¿Y cómo nos lo está proponiendo Cristo? A través del amor. Y que Dios sabe todas nuestras limitaciones. Si bien he hablado de Santo Tomás de Aquino, su contemporáneo San Buenaventura dice que el ser humano, para poder alcanzar la semejanza de Cristo, debemos hacer una ablatio. Esta palabra es bonita, viene del latín ab, que significa hacia, y latio, o viene del latus, que es el supino, de ferre, que es llevar. Y es decir, es un llevar hacia. La ablatio es un llevar hacia dónde queremos llevarnos, hacia dónde queremos que Dios, que lleguemos. Y es justamente a esta perfecta imagen de Cristo. Pero todavía eso no es lo más interesante, porque la palabra ablatio o el verbo ablatio, Buenaventura dice que es, voy a regresar, ustedes disculpen, aquí está. Nosotros tenemos un mármol, ¿no? O podemos tener el bronce, como es el caso de Adán. Y Dios tiene una idea perfecta de cómo debe ser el ser humano y cómo debemos de ser cada uno de nosotros. Pensemos en la situación de Miguel Ángel o pensemos en la situación de Auguste Rodin, que justamente agarraron el martillo y el cincel y fueron dándole forma a cada uno de estas esculturas. Rodin y Miguel Ángel en su mente tenían la imagen perfecta de Adán, tenían la imagen perfecta del Moisés en el caso de Miguel Ángel, tenían la imagen perfecta del David en el caso de Miguel Ángel también.
Y solamente ellos teniendo esta imagen fueron cinceleando, fueron martillando y dándole forma. Buenaventura dice que el ablatio es cincelear. Dios tiene una imagen perfecta de todos y cada uno de nosotros. Queremos que alcancemos esa perfección, queremos que lleguemos a esa plenitud, a esa humanidad alcanzada. Pero pues somos mármol, somos bloques de mármol, que no tenemos todavía esa figura. Debemos dejar que Dios cincelee nuestra propia vida, que Dios cincelee nuestra propia humanidad para que podamos alcanzar esa imagen perfecta, ese ecce homo, ese vean a ese ser humano, vean al hombre como tal y alcanzar nuestra plenitud de vida. Porque si nosotros nos tratamos de cincelear, haremos una imagen imperfecta del ser humano. Tendríamos que dejar que Dios vaya dejándonos claro hacia dónde tenemos que ir. Y para ello, pues también encuentra en ello la idea del sacrificio. También todas las tribulaciones que pasamos en nuestras propias vidas. No es fácil. Todo el tiempo es una fuerza que trata Dios de mostrarnos cómo debemos ser mejores. Voy a decir, y con eso termino ya la plática. Yo, por ejemplo, cada vez que le pido a Dios que me haga humilde, pues Dios siempre me pone en ridículo. Dios me va cinceleando para que me vaya diciendo, deja de ser soberbio, deja moldearte por mí mismo. Pero bueno, ese moldear no es algo sencillo, no es algo bonito. Para que tú entiendas en tu humanidad cómo debes mejorar, vamos a experimentar ciertos sacrificios para que dejes esos vicios y puedas ser el hombre que yo quiero que seas, no el hombre que tú quieres que seas, porque tú podrás ser bastante soberbio, pero si tú te dejas moldear por mis manos, recordemos esta idea del libro del Génesis, vas a alcanzar la plenitud de vida y vas a alcanzar a seguir este segundo Adán, vas a alcanzar a ser la imagen, la semejanza, el likeness de Cristo. Y así entonces en el amor podrás encontrar tu plenitud de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es una plática por demás interesante. Quisiera preguntar a la gente que está aquí con nosotros en el Zoom si gusta participar. Alcen la mano, por favor. Y mientras, estoy seguro que Rafa ya tiene por ahí una pregunta. Oye, me ha parecido, la verdad, muy provocador tu planteamiento. Yo me hago una pregunta porque me parece que o sea, vivimos en un ambiente social que no porque no sea cristiano, yo creo que ni siquiera es el punto de un anticristianismo, sino de como que este mensaje, que en este caso hablamos del humanismo, pero lo referimos necesariamente a la humanidad de Cristo y todas estas referencias que nos has hecho, o sea, pareciera ser algo como que dicen, no, a ver, esto es un tema religioso, ¿no? O sea, cómo podemos, por dónde podremos transmitir este principio a quienes no, insisto, no es que sean anticristianos, porque yo creo que no, ese ni siquiera es el problema central, sino para quienes mismo viven o que se dicen o se confiesan cristianos, quisieran no escuchar esto en la vida cotidiana. Como que decían, a ver, si hablamos de un humanismo tenemos que hablar del hombre, pero del hombre separado, ¿no? De un hombre que no se configura así, sino que se configura autónomamente, ¿no? Como una autonomía
respecto de un punto de vista estrictamente teológico, ya no ni siquiera religioso, sino teológico, ¿no? ¿Cómo les podríamos comunicar este mensaje a quien tiene esta mentalidad, insisto, y lo quiero volver a hablar, no anticristiana, sino simplemente secular, pudiéramos decirlo? Yo creo que ese es el reto que tenemos todos los cristianos en realidad, porque en realidad debemos seguir proponiendo la figura de Cristo como el modelo a seguir. A mí me parece que el problema que tenemos en la actualidad y que normalmente se trata de hacer en muchas escuelas de inspiración cristiana o de inspiración católica o que se profesan también católicas, lo que tratan de hacer a través de las escuelas de humanidades, pues es dar tal vez cursos de antropología y además de ética, y refuerzan mucho el tema de la ética. Y me parece que este es un error porque, especialmente hablando de la ética, porque me parece una idea bastante kantiana. La primera situación es, vamos a negar que existe Dios a través de la razón pura, ¿no? Vamos a ver si la física es una ciencia, si la matemática es una ciencia, si la metafísica es una ciencia. Y bueno, Kant concluirá que no, que la metafísica no es una ciencia, y que además, pues las cosas que se pregunta en la metafísica, pues es acerca del mundo, del hombre y especialmente de Dios, ¿no? Pero Kant tiene la idea y dice, bueno, pues ¿cómo podemos recuperar a Dios? A través de la razón práctica. Y entonces es la forma en la cual Kant rescata el tema de la divinidad. Y me parece que en la actualidad todos nosotros pensamos que haciendo el bien, moralmente podemos tener un discurso con las personas que tal vez son ateas o anticristianas o católicas, diciéndoles, sí, tú solamente haz el bien y con eso basta y ya vas a poder ser una buena persona. Y me parece que ese es el error, porque en realidad no solamente es hacer el bien, en realidad necesitamos de la gracia de Dios, pero como todavía diría C.S. Lewis, en las obras bien hechas y la buena obra. Estamos tan acostumbrados en el mundo contemporáneo, porque Lewis lo está pensando en el siglo XX, que pues yo puedo hacer muy bien esta pluma. Oye, pues tú siendo un cristiano, estudiando ingeniería, haz esta obra y con esta obra, con esta buena pluma, te aseguro que vas a poder ser un buen ser humano. O haz un buen celular y vas a ser un buen ser humano. O haz un excelente libro y vas a ser un buen ser humano. Y Luis dice, no, ese es el error. Estamos pensando en producciones de cosas y el cristianismo no produce. El cristianismo no está pensando en esta situación mecanicista, no está pensando en esta situación tecnológica, no está pensando en esta situación de producción. El ser humano, el cristiano, debe hacer buenas obras, pero hay veces que el cristianismo se queda, bueno, sí, voy a hacer la buena obra de darle unas monedas al pobre. Y ya hice el bien. Voy a darle ropa a la gente pobre porque ahorita que es invierno, pues está padeciendo de frío y ya hago un bien, dar vestimenta al desnudo. Y Luis dice, ahí hay otro error del cristianismo. No basta con hacer buenas obras. Las buenas obras hay que hacerlas bien. O sea, excluye, por un lado, digamos, todo el tema de la producción. Podría decir todavía la situación kantiana de que solamente hacemos esta situación de hacer el bien por el bien, muy kantiana. Y por el otro lado, una visión cristiana de, oye, y que es el argumento principal, si yo tengo dinero, ¿por qué lo voy a dar? Dicen, en el diezmo, hablando de las limosnas en realidad, o de cuando pasan, digamos, para la colecta, si yo ese dinero se lo puedo dar a un pobre, bueno, está pensando haciendo las buenas obras, pero con eso no se le va a acabar el hambre a la persona, con eso no se le va a acabar el frío.
Luis dice, hay que hacer las obras buenas bien hechas. Y creo que ahí está la situación. Todo el discurso cristiano en la actualidad, a mí me parece que se va solamente por el tema de la ética y no es suficiente. Me parece totalmente insuficiente. Todavía si nos ponemos en una situación kierkegaardiana, Kierkegaard va a decir, bueno, pues sí, o sea, está la situación de hacer el bien, una parte ética, pero hay gente que se da cuenta que a partir de la ética puede pasar a la situación de la estética, de la contemplación de la belleza, y a partir de la contemplación de la estética, perdón, lo invertí, es estética, ética, y a partir de la ética sucede el elemento de la religiosidad. Y entonces el salto siempre es al elemento religioso. Y todavía como cristianos, pensando en una situación católica, decimos, yo no quiero hacer el bien para la felicidad. En realidad yo quiero vivir la santidad, yo quiero ser santo. Y ahí cambia completamente. De hecho, también esa es la situación que propone Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino no sigue el tema de la felicidad porque sabe que siguiendo el tema de la felicidad es una situación bastante filosófica, bastante ética. Y Tomás de Aquino cambia toda la visión y dice, nosotros queremos alcanzar la beatitud, queremos ser y llegar a la contemplación de ver a Dios cara a cara, de ver esta felicidad eterna que llamamos santidad. Y creo que ahí está, digamos, la propuesta. No podemos seguir renunciando, porque si seguimos renunciando a seguir proponiendo esta visión cristiana, si queremos seguir eliminando esta visión teológica, si renunciamos a la humanidad de Cristo, estamos, como diría el Papa Francisco, edulcorando el cristianismo. Estamos poniéndole stevia, y que en realidad no es nada, y son paliativos. Pero esos paliativos ya tenemos 300 años viviéndolos y nos han llevado a muchas consecuencias nefastas, me parece. Tenemos por aquí a alguien que quería participar. Y Víctor Lara, reactiva tu micrófono. Ya. ¿Se oye? Sí, Sí. muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Tengo una duda porque estoy viendo yo doy clase en el Politécnico, ¿no? Estoy viendo en el ambiente politécnico cada vez de manera aplastante toda la ideología de género. Pues una plática como la que tú nos has presentado, estoy hablando desde como si fuera yo el abogado del diablo, ¿eh? Pues es una plática completamente machista, ¿sí? Porque has hablado de un Dios y de un hijo que es Jesús, que es hombre, y de un Adán que es hombre. Y en la Biblia hay pocos, digo, sus excepciones honrosas, ¿no? Mujeres muy valiosas en la Biblia, pero en general toda la historia de la salvación es masculina. Y si nosotros vemos los castigos, ¿no? Pues también podrían parecer muy machistas, que de eso es algo de lo que Jesús libera a la pecadora cuando la quieren apedrear, ¿no? Bueno, no es machista el castigo, ¿no? Porque a los dos había que apedrearlos, y nosotros los hombres habíamos, nada más casi queríamos echarle la culpa a la mujer. Pero ¿cómo le hacemos? Sí, yo sé que muchas mujeres valiosas, aquí pone mi hermana, ¿no? Pero la mayoría son hombres. Y Jesús es hombre y Adán es hombre, ¿no? Los principales. ¿Cómo o sea, ¿qué hacer cuando el mundo de la ideología de género nos está hablando de que nuestra religión es machista, de que el Papa es machista? ¿Cómo podemos vender un humanismo si todo se da del lado del ganador, que es el hombre, ¿no? Por ponerlo así muy burdo el ejemplo. No sé si nos pudieras platicar algo al respecto. Ok, muchas gracias. La primera situación es, yo no iría a una situación, digamos, teológica. Yo iría a la situación de la argumentación. Primero, lo que yo haría en esta situación es, sí, escuchar todos los argumentos,
y después de ello empezar a detectar todo el tema de las falacias que se encuentran normalmente en este tipo de argumentación. Es decir, normalmente hay ciertas equivocaciones dentro de la argumentación por, bien, ignorancia. Hay algunas cosas que decimos que son falacias, pero que no nos damos cuenta, y otras ya un poco más como mm, queridas, ¿no? Que sí quieren cometer esa argumentación falsa. Eh, ¿Qué quiero decir con todo ello? Que antes de entrar a esta discusión que podría ser de tuertos o de ciegos, en la realidad tendríamos que ver qué es lo que están entendiendo cada una de estas personas por estas ideas. Lo digo porque normalmente cuando hablamos de esta idea del feminismo o del machismo o todas las teorías del género, pues en realidad estamos tratando con ideas, no estamos tratando con personas. Entonces hay que ponernos en el zapato de las otras personas y tratar de comprender qué es lo que están diciendo. Después de ello, entonces hay que atacar, digamos, los argumentos, no a la persona, y decir, oye, pues es que en la realidad, cuando hablamos de estas posturas de género, cuando nos ponemos en estas posturas de machismo y feminismo, en la realidad lo que estamos haciendo es una reducción de toda la realidad. Es decir, dentro de las Sagradas Escrituras encontramos que hay una realidad que supera siempre todo nuestro entendimiento y que supera completamente todas nuestras ideas. El machismo es la reducción de toda la realidad a unas acciones del hombre. El feminismo es la reducción de toda la realidad a unas acciones de la mujer. Pero la Biblia nos enseña que hay más cosas todavía que superan por completo todas estas visiones. De hecho, podríamos decir todavía que en las Sagradas Escrituras Dios se manifiesta en muchas ocasiones con la ternura de la mujer. Es decir, nosotros pensamos a Dios en muchas ocasiones en términos de masculino y femenino. La Biblia lo traduce en muchas ocasiones en términos de masculino y femenino para dar a entender que Dios es asexual, es decir, Dios al ser espíritu no tiene sexo. Si bien ya podríamos todavía entrar en argumentos teológicos, la segunda persona de la Santísima Trinidad pues sí tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Por qué Dios quiso encarnarse en un cuerpo de un varón? Bueno, pues porque también hay toda una situación histórica que se tiene que entender dentro del contexto de la historia de la salvación del pueblo de Israel. Como se diría en términos vulgares, el texto en el contexto para no hacer de él un pretexto. Tú sacas una idea, un argumento desde la Biblia para hacer un pretexto. Es que hay muchos hombres en la Biblia y el castigo, y así podríamos encontrar muchos argumentos que muchas personas atacan. Bueno, sí, pero se ha sacado ese argumento de todo el contexto que quiere decir. ¿Y cuál es el contexto? Pues es un contexto histórico, es un contexto del pueblo de Israel, es un contexto de la salvación. Todo se ha sacado de contexto. Entonces no se puede entender absolutamente nada si se ha sacado del contexto. Ya después, si realmente la persona está en disposición, si la persona tiene conocimientos de las Sagradas Escrituras, si la persona tiene conocimientos de lo que es la teoría del género, si la persona tiene conocimientos de la teología católica o teología cristiana, puede ser protestante, pues entonces ya podemos entonces discutir si realmente Dios se quiso hacer hombre por sus pantalones o no. Pero antes tenemos que hacer toda una disquisición anterior que me parece que es más lingüística, me parece que es todavía más de la lógica, de la retórica y también de la situación de una teoría de la argumentación. Después de ello, entonces, hacer una hermenéutica, comprender toda la situación del contexto y por último llegar ya a unos argumentos teológicos. Ya, muy bien, muchas gracias.
y tengo, si me piensas, hacer un comentario de lo que le platicabas, de lo que comentaste con a Rafa Funes, ¿no? Acerca de este humanismo que es como descafeinado, ¿no? Eh, creo que aquí hubo un gran problema en cuanto a la visión que tenía la Madre Teresa, porque la Madre Teresa fue uno de los problemas, por ahí escuché o leí, no me acuerdo, ¿no? Fue uno de los problemas para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, porque la Madre Teresa de Calcuta no hizo algo que todos los santos habían hecho. Ella amó, y amó hasta, como decía ella, amó hasta que te duela, pero no predicó a Jesús. ¿Sí me explicó? Y pudiéramos pensar que fue un humanismo sin religión. Ella, en el contexto en el que vivía, pues no hizo apostolado, digamos, y ese fue uno de los grandes puntos por los que hubo discusiones para hacerla santa o no. Y ahí lo que tú comentaste también entraría con un poquito, no un poquito, mucho en conflicto, porque en ella, en ese caso de esa santa tan especial, pues no hubo apostolado. El apostolado fue con el ejemplo, pero no hubo, ¿cómo será? La parte del ardor evangélico de otros santos, ¿no? Como San Juan Bosco o el mismo José María Escrivá, que buscaban ganarse adeptos a Cristo. Ella no lo hizo, ¿no? Así como comentario. Ahí sí sería un poquito el conflicto de lo que tú comentabas. Bueno, primero tendría que decir lo siguiente. No es que la hagamos santa, más bien es santa o no es santa. Bueno, y nosotros, sí. como iglesia, reconocemos la santidad o no de esa persona, y además la iglesia la propone como ejemplo de santidad o ejemplo a seguir. Y especialmente en la situación de, bueno, ¿qué es lo que hace un santo, no? O por qué la iglesia reconoce a esa persona como santa. Bueno, pues la reconoce porque justo ha sido semejante a Cristo. Bueno, y Cristo no curaba enfermos, y Cristo no se detenía para levantar al desvalido. Cristo no propone el ejemplo de la situación del samaritano, del buen samaritano que ayuda a un judío en sábado. Creo que más bien la situación es, sí, es verdad, el apostolado puede implicar también la profesión del nombre de Cristo. Pero bueno, pues sabemos también por la misma historia que la misma Madre Teresa de Calcuta, antes de hacer este apostolado de ir a curar a los enfermos, pues hacía 2 o 3 horas de oración. Estaba delante del Santísimo para poder hacer lo que iba a hacer. Y después de ello, pues también iba con los enfermos, que también es una obra de misericordia, ¿no? Visitar a los enfermos, pero no solamente visitarlos, sino también ella misma era quien los curaba. Yo creo que ahí la situación, bueno, a mí no me consta que a los enfermos les decía o no les hablaba de Cristo, eso sí ya, eso no lo podría decir, pero supongamos que tal vez a algunos se lo dijo. Yo cuando menciono que la humanidad debe ser, y especialmente la de Cristo, debe ser, vamos a decirlo así, mencionada, no podemos renunciar a seguir hablando de la humanidad de Cristo, pues no solamente es al hablarlo. Yo ahorita puedo hablarlo, como también diría el apóstol Santiago en su escrito, ¿no? Dime con tus obras, pues lo que crees, ¿no? Creo que ahí la Madre Teresa manifiesta completamente, pues todo en quién creía, cuál era la humanidad que estaba esperando en la humanidad de Cristo a través de las obras. Entonces no creo que, o sea, puede ser que los mismos miembros de la congregación para el culto divino y también la congregación de los santos hayan puesto estas objeciones, pero bueno, me parece que esta es la situación. No solamente se hace a través de hablarlo, porque yo podría ahorita estar hablando todo esto muy bonito, feliz, contento, pero pues puedo hacer cosas completamente distintas a lo que profeso, ¿no?
La profesión de fe no solamente es una situación intelectual o verbal. De hecho, Tomás de Aquino, cuando hace el comentario al símbolo de los apóstoles, cuando dice que es la fe, dice que es el asentimiento de la razón. Y asentir, pues sí es decir sí, pero es decir sí a través de las acciones. No basta la razón, basta también el elemento de la volición, y ahí se manifiesta completamente. Y me parece que la Madre Teresa también a través de sus obras manifestaba completamente la perfecta humanidad de Cristo. Yo creo que acaba de poner un tema, me parece muy interesante aquí en la conversación, este, porque también nos podríamos preguntar en ese mismo sentido, ¿no? A ver, entonces, si alguien no es capaz, porque no tenga los conocimientos, vamos a pensar, yo, o sea, no me siento capacitado para salir a proclamar en la calle y tener una discusión, por ejemplo, con un testigo de Jehová. Lo digo así nomás por... ¿no? Y alguien puede decir, oye, pues yo no puedo lanzarme al Politécnico a tener un debate. Entonces, no puedo entonces hacer apostolado. Entonces estoy negado. O sea, tengo primero que irme a memorizar la Suma Teológica y luego salir a proclamarlo, ¿no? Y entonces lo que dice lo que nos decían ahorita es que precisamente, ¿no? Y lo que tú estabas contando, o sea, es que yo creo que el tema del humanismo cristiano precisamente tiene esa enorme riqueza, ¿no? O sea, porque no es, o sea, sí es efectivamente una expresión verbal, por decir una palabra, porque si hay palabras podemos pensar en el logos y ese es otro asunto, sino, o sea, no es la expresión verbal de los hechos o de esas cosas, sino que ese humanismo se manifiesta en el testimonio de vida de la gente, ¿no? Y puede ser, o sea, puede generar una conversión más, o más conversiones, puede tener un impacto mayor. El de una persona que silenciosamente, como hay tantos santos que lo han testimoniado así, ahorita se me viene a la memoria porque aquí en la colonia vecina la iglesia es de San Martín de Porres, ¿no? Pues era un cuate que barría. Yo no creo que él hiciera enormes homilías y discursos fabulosos. Ni siquiera está proclamado como doctor de la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que en ese tenor me parece que es el punto en donde habría que señalar. O sea, este humanismo no es un humanismo de la expresión verbal, sino que es un humanismo de vida y de testimonio, ¿no? Que se tiene que presentar para que puedan decir, ah, mira, cómo son los cristianos, ¿no? O sea, si tienen un problema de género, mira, los cristianos sí respetan y le dan la exacta y misma valoración a las mujeres. Más allá de si lo discutimos o no lo discutimos en un debate, que también hay que discutirlo, no cabe duda, pero también lo tenemos que manifestar. O sea, si como se decía también, o sea, es que en la Biblia hay pocas figuras femeninas. Bueno, pues sí, tal vez, pero si en la parroquia, en la calle, tú le das el aprecio de toda su dignidad y las haces con efectiva igualdad como lo es frente a todos, ese testimonio puede ser más que un debate ganado en un aula, ¿no? Sí, justo también por eso me parece que el mensaje va justo a través del tema del amor. En realidad, pues ahí tenemos un poco lo que ahorita mencionabas con el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Miren cómo se aman. En realidad o sea, por eso me parece que no puede ser solamente a través de la ética, hacer el bien, no me parece que tampoco sea tanto en la proclamación verbal de la humanidad de Cristo, sino justamente es en el amor. Y Santa Teresita del Niño Jesús pues dice, todo lo he comprendido a través del amor. Y la realidad es, todos y cada uno de nosotros experimentamos el amor a través de nuestros padres, hermanos, amigos, etcétera. Pero se nos olvida que también tenemos una experiencia de Dios, tenemos la experiencia de amor de Dios. Y
pues esta experiencia también es lo que nos va conformando, la experiencia es lo que nos va configurando en alter Christus, o sea, la santidad es ser otros Cristos. Y sí, no importa tampoco la situación de si das discursos, si eres otro Santo Tomás de Aquino, si eres otro San Buenaventura. No, o sea, también en las pequeñas acciones, también diría Santa Teresita del Niño Jesús, pues se va haciendo la parte extraordinaria de la santidad. Y a través de ello también hay una proclamación de la fe, con este asentimiento que menciona Tomás de Aquino. De hecho, todavía más, en esta experiencia del amor, pues nos vamos configurando, dice Tomás. Cuando yo amo a alguien, me voy transformando en ese alguien. Y sucede en muchísimas ocasiones. Cuando hay una muy buena amistad y se da ese amor de amistad, también va a haber una transformación, vas adoptando ciertas actitudes, ciertas formas. En el noviazgo y también en el matrimonio, cuando existe el amor, se va dando esta configuración entre las personas y por eso también se da esta idea de dos personas en una carne, ¿no? En el caso de Dios, pues nosotros también tenemos esta experiencia de Dios y también depende de si nosotros amamos a Dios, tenemos esta experiencia y nos vamos configurando con Él. Tomás de Aquino en el comentario al Salmo 33 menciona esta parte de gustad y ved qué bueno es el Señor. La experiencia de Dios es a través de, digamos así, los sentidos, pero ¿qué sentidos? Bueno, a través del gusto y de la vista, dice Tomás. Pero ¿qué significa esta experiencia? Pues, ¿qué tanto te vas asemejando a Dios? ¿Qué tanto vas amando a Dios? Y cómo Dios va inhabitando en ti. Si no tienes esta experiencia de amor, nadie da lo que no tiene. Y nadie ama lo que no conoce. Si no conoces a Dios y no tienes la experiencia de Dios, pues no lo puedes amar. Y si no amas a Dios, pues tampoco puedes dar el amor a las demás personas. Y como ya también mencioné, la parte de San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Es decir, la santidad, nuestra santidad está en juego, no si dijimos Señor, Señor, sino más bien en cuánto amamos. Y en cuánto amamos según el amor de Cristo. Ahí está el testimonio, y ahí está la manifestación de la perfecta humanidad de Cristo. Yo estaba, este ambiente hostil del Politécnico pues tiene muchos años. Yo estaba estudiando la vocacional y una maestra me regaló un libro que se llama Las llaves del reino, no sé si lo conozco, de Archibald Joseph Cronin. Es un cuate católico que escribió este libro y la maestra me lo dio. Ella vio todo lo que yo vi al revés. Me dijo, para que veas cómo son las relaciones de poder en la iglesia, no sé qué tanto, ¿no? Y cuando yo leí el libro se me hizo un testimonio, es una historia, vamos, no es real, pero se ve que este señor Cronin conoció un sacerdote así, es un misionero que se va a China y está toda su vida desgastada en el servicio a los demás, acaba de llegar a China y por unos conocimientos médicos que tenía salva a la hija de un millonario chino. Y el cuate le dice, quiero, bautíceme, se presenta con dice, bautíceme, ¿no? Pero ¿por qué? En recompensa a que salvó a mi hija. Y el padre le dice, Anselmo, le dice, no puede ser. O sea, el bautismo tiene que ser un convencimiento, bla, 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 ¿no? Pasan 40 años y es el último día del padre Anselmo en China, ya se va y le dice el señor Xia, ahora sí bautíceme. Dice, otra vez, que no se trata de, no es así. Dice, no, sí es así. Dice, 40 años de ese testimonio de vida que usted nos ha dado, porque no era un gran predicador, o sea, era una persona que estaba vida de comunidad, y pasan ejemplos por ejemplo, de lo que es el proselitismo protestante, ¿no? De cuates que están predicando y todo, pero el padre es callado, es tranquilo, y es un testimonio de vida. O sea, al final es muy conmovedor cómo lo bautiza. Dice, sí, ahora sí te bautizo.
Porque dice, quiero ser como usted, si ser cristiano significa ser como usted es lo que yo quiero. Y lo bautiza, ¿no? Digamos que es una conversión por medio del testimonio de un padrecito, este, humilde, tranquilo, con un gran amor hacia su comunidad, ¿no? Yo creo que es parte de eso. Y eso es una novela que es de principios del siglo pasado, que te deja entrever que ya dentro de los cristianos, pues es una idea clásica, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Y también hay una de las florecillas de San Francisco, es bien bonita. Un día sale él, sale a caminar con un monje, creo que es Fray Maceo. Salen a caminar y regresan, hacen las compras y todo, ¿no? Dice, oye, padre Francisco, ¿en qué momento predicamos? Pues todo el día. ¿Pero a qué horas? Pues con nuestro ejemplo, con todo lo bueno que hicimos, ayudamos y cooperamos. Es una de las florecillas de San Francisco. Esa es una idea muy, a mí me encantó, ¿no? Cuando San Francisco le dice eso a Maceo, no, pues hoy ya predicamos. ¿En qué momento? Pues en todo el día, con nuestra actitud y nuestra alegría y el haber ayudado a fulano y a perengano, ¿no? Entonces, ese libro, el de las llaves del reino, es excelente bueno, y depende de lo que traigas en tu corazón, porque la maestra me lo dio así, con la idea de que quítate tus ideas, cristianas, ¿no? Y me dice, ¿qué te pareció, Lara? Cuando pues no hizo más que convencerme, más. Digo, no se dio cuenta de lo que es el testimonio cristiano. Dice, pues hasta ahorita que me dices lo pienso, ¿no? O sea, no lo vio. También habla de lo que es la abundancia del corazón, ¿no? Lo que cada uno saca de las cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, tenemos un comentario que no quiero dejar pasar de Orlando Meneses en Facebook que dice, excelente e interesante charla, doctor Alejandro Gutiérrez. Muchas gracias, ¿no? Y tenemos por ahí, no hay muchas más preguntas. No sé si quieran. Bueno, yo tengo una pregunta y eso que dices tú, y lo que nos dijiste de Adán y de Jesús y que Jesús apuntando al cielo, tiene algo, Adán antes bueno, tiene mucho que ver con la teología del cuerpo, ¿no? De San Juan Pablo II y el hombre original, ¿no? O sea, antes del pecado, Adán también apuntaba al cielo, ¿no? Viene el pecado y entonces ya se da toda la concupiscencia, y entonces ya apunta al cielo, al suelo, ¿no? Digo, a mí me recordó muchísimo a lo que llama San Juan Pablo II el hombre original, ¿no? O sea, en el principio, y él empieza así, en el principio no era la cosa así, sino que estábamos pensados para ser, como también dijiste, y lo dice el muy claro el Génesis, imagen y semejanza de Dios. Pues somos creados imagen y semejanza. Nosotros nos encargamos de manchar esa imagen, pero estamos llamados a eso, ¿no? En el principio. Y es parte de como, así empieza la reflexión de San Juan Pablo II, ¿no? En el principio no fue la cosa así. No sé qué te parece. Tal vez la reflexión que yo hago y también esta idea no la saco yo de la teología del cuerpo. Me parece que sí es muy acertado y sí también está muy en consonancia con lo que dice San Juan Pablo II, con estas catequesis que se conocen como la teología del cuerpo, y que justamente, o sea, no tiene nada que ver, o San Juan Pablo no lo pensó con la connotación de la sexualidad, sino más bien proponer una situación que también él veía de una decisión entre, digamos, el cuerpo y el alma de cada una de las personas. Normalmente estamos viendo otra herejía bastante antigua de que justo el ser humano solamente lo bueno y lo rescatable es el alma, mientras que el cuerpo es lo desechable, lo feo, lo horrible, lo malo. Entonces San Juan Pablo II está tratando a través de mostrar toda la bondad que tiene el ser humano y que el ser humano también al ser cuerpo, pues también su cuerpo es bondadoso. Si Dios lo ha creado, si Dios lo ha hecho, si se atrevió a hacerlo con sus manos, pues también el cuerpo es bueno, porque el ser humano va a decir que es malo. Y
bueno, podría sacarse todavía una beta bastante interesante, porque bueno, cuando se habla de en el principio, pues toda la tradición católica ha mencionado que en el principio, la palabra principio, no tiene que ver con una situación temporal, sino que tiene que ver con la misma situación que se menciona en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el primer capítulo, que es el logos, ¿no? El logos es el principio. En el principio era el logos estaba cerca de Dios y el logos es Dios. Entonces, a partir de ahí, todos los primeros cristianos, todos los filósofos y teólogos mencionarán que el principio no es temporal, sino que el principio mismo es Cristo. Por eso sigue siendo la misma visión de que el ser humano es, o nosotros tendremos que llegar a la semejanza con Cristo, porque Él es el principio por el cual fuimos creados y fue creado todas las cosas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya nos dieron 20 para las 10 aquí en una amenísima conversación que podríamos continuarnos hasta la madrugada, pero creo que ya es hora de terminar. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que han sido pues unas intervenciones muy enriquecedoras. Este, y pues te esperamos, pero ojalá podamos contar contigo en próximas ocasiones para que nos acompañes por aquí y podamos seguir comentando pues esos temas tan interesantes de la filosofía, del humanismo, de todos estos temas que tú manejas con tanta precisión. Pues muchísimas gracias, ha sido realmente grata estas dos sesiones, el día hace 8 días y el día de hoy. No, Y muchas gracias por la invitación. no, hombre, y gracias que además pues andas allá ahorita en Argentina, ¿no? Sí, ahorita para mí son 12:40. Sí, 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 entonces ya. Vamos a dejarlo descansar. Vamos a dejarlo descansar. Y Jorge, bueno, pues ¿qué tenemos para el fin de año? Porque creo que si no hay otro mensaje de nuestra maestra de la maestría, creo que será la última emisión que tendríamos aquí en vivo. Y digo, vamos a tener grabación, lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Grabaciones vamos a emitir grabaciones de referentes a la materia de ámbito de incidencia de la doctrina social cristiana. Vamos a tener una entrevista con Jorge Serrano Limón por parte del padre Arturo, que ahí todos ellos los conoce muy bien nuestro amigo Manuel Alejandro. Vamos a tener una plática del padre Roberto Funes va a platicar de Giorgio Lapira, y una plática más del padre Patrito, que nos va a explicar cómo vivió los principios de la doctrina social de Enrique Shaw, un argentino, hasta que viene a caer muy en cuenta donde andas, ¿no? Y esas serían y el 6 de enero ya nos confirmó la maestra Carmen Vieira, que está dando también una materia en la maestría. Vamos a tener una plática especial de las que ya le estaremos informando. Vamos a tener aquí a los alumnos y va a contar para la calificación de todos los alumnos, pues para que pues es de esas pláticas magistrales que se tienen en la maestría, ¿no? Todavía no sabemos el nombre, pero pues ya se las estaremos informando. Le digo que no nos va a dejar jugar con los juguetes, pero pues ni modo, el Día de Reyes, ¿no? Y eso sería todo. Muy bien. Agradecer aquí al doctor que está tan tarde atendiéndonos, ¿no? Ya se vaya a descansar así. Pues muchas gracias de nuevo, doctor Alejandro Gutiérrez. Muchas gracias, Jorge, a nuestros amigos que nos acompañaron hoy aquí en la transmisión en Zoom y quienes nos siguen y nos van a ver más adelante en Facebook. Pues muchas gracias, que tengan una feliz Navidad y que el año que entra pues sea mejor, tratemos de ser felices y eso nos lleve también a ser santos. Muchísimas gracias, un gusto saludarlos. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.